Buenas, hoy veremos una partida entre el campeón mundial por aquel entonces, Anatoly Karpov, y el gran maestro ruso Sergei Dolmatov. La partida tuvo lugar en 1980 en la ciudad de Ámsterdam. Este enfrentamiento es considerado un ejemplo del libro de cómo jugar la variante principal de la siciliana Sveshnikov con blancas. Como es la primera vez que veremos la variante Sveshnikov en este canal, me detendré un poco más en la apertura para explicar los puntos claves de la defensa. Karpov abrió con peón e4 y Dolmatov respondió con peón a c5 planteando una defensa siciliana. La partida prosiguió con caballo f3, caballo c6 y d4 entrando en la variante apodada abierta ya que el centro del tablero va a quedar abierto. Tras c por d4, caballo por d4, caballo f6, caballo c3 y peón a e5, Dolmatov planteó la variante Sveshnikov de la siciliana. Recibe este nombre en honor al gran maestro ruso Evgeny Sveshnikov, quien popularizó esta defensa en los años 70. Actualmente, la variante Sveshnikov goza de muy buena salud. Prueba de ello es que el vigente campeón mundial Magnus Carlsen eligió esta variante con las piezas negras para defender su título contra Fabiano Caruana en el match del 2018 en Londres. Tras peón e5, el caballo va a la casilla b5, para intentar dar un jaque muy molesto en d6. Veamos brevemente qué pasaría si las negras no conociesen la posición y jugaran por ejemplo peón h6. Entonces seguiría caballo d6 jaque y las negras estarían obligadas a jugar alfil por d6. La alternativa rey e7 sería aún peor, ya que dejaría el rey expuesto en el centro del tablero. Tras alfil por d6 y dama por d6, las blancas disponen de múltiples ventajas. Primero, caballo b5 es una amenaza que busca dar un doble en la casilla c7. Segundo, las negras no pueden enrocarse ya que la dama controla la casilla f8. Y tercero, las blancas disponen de un desarrollo fácil con alfil e3 y enroque largo. Conclusión: hay que evitar a toda costa caballo d6 jaque. Por esto la partida continuó con peón a d6, alfil g5 poniendo presión en el caballo en f6 e indirectamente en la casilla d5, peón a6 expulsando el caballo, caballo a3 y peón a b5, amenazando un ataque doble en b4. Así pues, Karpov jugó caballo d5 evitando el doble en b4 y aprovechando que el caballo en la casilla f6 está clavado. Creo relevante resaltar que toda la partida, y sí, digo toda la partida, va a girar en torno al caballo en la casilla d5. Las blancas van a intentar mantener el caballo en esta buena casilla, mientras que las negras van a intentar eliminarlo a toda costa. Añadir rápidamente que la casilla d5 es muy buena para el caballo porque no hay ningún peón en las columnas adyacentes que lo pueda echar. Aunque llevemos 9 jugadas, aún estamos en la línea principal de la siciliana Sveshnikov. A título de ejemplo, mi base de datos tiene más de 8000 partidas en esta posición. El juego siguió con alfil e7 evitando la clavada y alfil por f6, una jugada muy típica que elimina una pieza defensora de la casilla clave de 5. Tras alfil por f6, Karpov jugó peón a c3, dando una vía de reciclaje al caballo en a3 por las casillas c2, e3 o b4. Además, el peón en c3 controla el salto del caballo a la casilla d4. Tras enroque corto y caballo c2, reubicando el caballo, Dolmatov jugó torre b8, jugada profiláctica contra el avance del peón a la casilla a4, intentando debilitar los peones en a6 y b5. Karpov siguió con el desarrollo con alfil e2 y Dolmatov llevó su alfil a g5. Podemos ver que las blancas no disponen del alfil de casillas negras y por tanto Dolmatov aprovecha para tomar control de la diagonal de casillas negras. Además, el alfil controla casillas importantes como la ruptura f4 y la casilla e3. El enfrentamiento continuó con enroque corto, alfil e6 poniendo presión en el caballo en d5 y dama d3. Esta jugada es típica de estas posiciones, ya que la dama vigila ambos flancos, amaga compases por la tercera y conecta las torres en la primera fila. Dolmatov hizo parecido y conectó las torres con dama d7. Karpov prosiguió con el pase de la dama por la tercera fila para llevarla a la casilla g3, donde ataca el alfil en g5.
Llegados a este punto, el jugador con las piezas negras tiene que decidir qué hace con el alfil de casillas negras. Dolmatov eligió peón a f6 defendiendo el alfil y manteniéndolo en la diagonal h6-c1. De este modo, si el caballo en c2 va a la casilla e3 para reforzar el caballo en d5, el alfil de las negras no dudará en capturarlo. No obstante, jugar peón a f6 tiene dos inconvenientes. Primero, debilita las casillas blancas alrededor del rey, hecho que lo hace más vulnerable. Y segundo, peón a f6 impide que el alfil en g5 pueda realizar una maniobra típica de estas posiciones como alfil d8 alfil b6, cambiando de diagonal. En la práctica, esta maniobra normalmente se juega cuando las blancas han realizado el avance del peón a f4, debilitando las casillas negras como e3 y f2. Por eso, hubiese sido mejor jugar peón h6, con la misma idea de dejar el alfil en la diagonal h6-c1, pero evitando debilitar el rey y dejando la puerta abierta para reciclar el alfil. La partida siguió con torre a d1 reforzando el control de la columna d y peón a 5 preparando un ataque de minorías en el flanco de dama de las blancas. Aunque las negras tienen dos peones en el flanco de dama frente a los tres peones de las blancas, este avance intenta crear debilidades en la posición de Karpov. Idealmente se pretende intercambiar los dos peones negros por dos de blancos y dejar un peón aislado a las blancas, que pueda ser fácilmente atacado. Llegados a este momento, Karpov realizó una jugada sorprendente a primera vista, aunque no por ello menos lógica. Karpov jugó caballo a 3, llevando de vuelta el caballo a la esquina del tablero. La idea consiste en evitar ir a la casilla e3 donde sería intercambiado por el alfil en g5. Además, el caballo en a3 ataca el peón en b5 que se ha debilitado tras el avance del otro peón a la casilla a5. Si las negras jugaran peón a b4, el caballo se infiltraría en la casilla b5 creando serios problemas en el flanco de dama de las negras. Por ello, Dolmatov no tuvo otro remedio que jugar caballo a 7 defendiendo de forma pasiva el peón en b5. A continuación, Karpov jugó peón h3, que persigue dos objetivos. Primero, dar un aire al rey evitando problemas en la octava fila, y segundo, preparar una maniobra típica de estas posiciones, el intercambio de alfiles. A título de ejemplo, Anish Giri realizó la misma maniobra contra Fabiano Caruana con las piezas negras en el torneo de candidatos del pasado mes de marzo. Les dejo el link en la parte superior. Insisto en que la idea de intercambiar alfiles de casillas blancas se basa en el leitmotiv de esta partida, afianzar el control de la casilla de 5. Dolmatov jugó rey h8, una jugada algo pasiva que busca salirse de la diagonal a2-g8. Karpov prosiguió con alfil g4 y Dolmatov jugó torre c8 intentando crear contrajuego en el flanco de dama. Sin embargo, el módulo castiga esta jugada y sugiere que era mejor dejar la torre en la casilla f8. Esto es debido a que gran parte del contrajuego de las negras se fundamenta en la ruptura en f5 y la apertura de la columna semiabierta f. Tras el erróneo torre c8, alfil por e6, dama por e6 y dama d3 reubicando de nuevo la dama en el centro del tablero, Dolmatov continuó con torre c5, una jugada que si bien sostiene el peón en b5, coloca la torre en una casilla un poco torpe. Seguidamente, Karpov realizó una maniobra para nada obvia a primera vista, pero una vez más repleta de lógica. Karpov jugó caballo c2 con la siguiente idea. Primero jugar peón a b4, situar un caballo en b4 y finalmente abrir la columna A. Veamos cómo sucedió. Tras caballo c2, Dolmatov eligió peón a g6 y ahora podemos ver que era mejor dejar la torre en la casilla f8 ya que la ruptura f5 era necesaria de todas formas. Karpov siguió con su plan con peón a b4 forzando a las negras a capturar y entonces caballo cb4 creando una bonita estructura que se autodefiende ella sola. El peón en c3 defiende el caballo en b4, el caballo en b4 defiende el caballo en d5 y el caballo en d5 defiende el peón en c3. Una característica del juego de Karpov reside en casi nunca dejar piezas indefensas en el tablero, lo que reduce drásticamente el contrajuego táctico de su adversario. Tras torre b7 defendiendo la última fila,
peón A4 buscando abrir la columna A, peón de B por A y torre por A4, las blancas están un paso más cerca de la victoria. Podemos observar cómo todas las piezas de Karpov están bien organizadas, incluso el rey de las blancas está más seguro. Por otro lado, las piezas negras están descoordinadas, el caballo en A7 está fuera de juego y la octava fila está débil, por ende, el rey de Dolmatov es más vulnerable. Las piezas negras jugaron peón a F5 con la idea de desestabilizar el centro de peones de las blancas. Recordemos que hubiese sido mejor realizar esta jugada con la torre negra en la casilla F8. Karpov continuó con torre A6 poniendo presión en la casilla D6 y, más importante aún, impidiendo que el caballo en A7 pueda volver al juego por la casilla C6. Por esto Dolmatov se vio obligado a jugar caballo F8 intentando traer de vuelta el caballo. No obstante, Karpov respondió con torre A8 clavando el caballo. Es instructivo ver cómo el jugador de las piezas blancas restringe el movimiento de su adversario. Dolmatov jugó rey G7 saliéndose de la clavada y Karpov contestó con dama E2, que mantiene la ventaja de las piezas blancas. En este momento, Dolmatov tomó el peón en E4 con F por E4, abriendo la columna F para intentar ganar algo de contrajuego. Sin embargo, esta jugada debilita más las casillas blancas y, por tanto, el bloqueo de Karpov en la casilla D5 es más fuerte. Tras dama por E4 y dama F5, Karpov retiró de nuevo la dama a la casilla E2, ya que intercambiar en F5 con dama por F5 y G por F5 permitiría a Dolmatov ganar control de las casillas blancas como E4. La partida prosiguió con torre F7, peón a C4, alfil H4 poniendo presión en el punto F2, torre F1 y caballo E7. Aunque parezca que Dolmatov ha conseguido ganar contrajuego en la columna F, se trata de un contrajuego superficial. Esto es debido a que las piezas negras tienen demasiadas debilidades, el peón en D6, las casillas blancas y el rey en G7. Estas debilidades entorpecen el juego de Dolmatov, y no tardaremos en ver que el contrajuego va a esfumarse. Tras caballo E7, Karpov atacó el peón en D6 con torre A6, lo que forzó a Dolmatov a retirar la dama D7 para defenderlo. El mero hecho de sacar la dama de la columna F ya es una derrota psicológica que vislumbra el principio del fin. La partida prosiguió con dama E4, caballo por D5, caballo por D5, alfil E7 protegiendo el peón en D6, torre F1 doblándose en la columna A, alfil F8 adoptando una posición defensiva pero pasiva, dama E2 jugada de espera, torre C6 intentando intercambiar la torre que está fuera de juego y torre A3 de Karpov. Esta jugada es especialmente interesante ya que demuestra la visión global que tenía Karpov del tablero. Viendo que en la columna A no hay un objetivo claro, Karpov giró su atención hacia el flanco de rey. La idea estratégica consiste en preparar un ataque contra el rey de Dolmatov. Para hacer eso, Karpov va a traer sus dos torres a la casilla F3 para intercambiar la torre en F7 y poner presión en el enroque de las negras. Tras torre C5, torre F3, torre por torre, dama por F3, dama F7 intentando intercambiar las damas para disminuir la fuerza del ataque y dama G4 rechazando el intercambio. Las piezas negras jugaron peón a H5 echando la dama E4, torre C8 intentando llevar la torre de vuelta al juego, torre A3 con el mismo plan de ir a F3 y dama F5 intentando de nuevo intercambiar las damas. No obstante, esta jugada ha debilitado la séptima fila y Karpov lo aprovecha con torre A7 jaque. El enfrentamiento continuó con rey H6, dama E3 jaque, peón a G5, dama E2, torre B8 buscando algo de actividad con la torre y peón a G4, buena jugada, forzando el intercambio de peones para abrir más líneas contra el rey de Dolmatov. Tras peón H por G, peón H por G, dama B1 jaque, rey G2 y torre B7, Karpov puede permitirse el lujo de intercambiar torres con torre por B7 y dama por B7. Aunque no haya torres en el tablero, el ataque sigue siendo letal. Después de dama F3 podemos observar que la combinación del caballo en D5, la dama en F3 y el peón en G4 es devastadora. El alfil en F8 es un mero espectador, incapaz de cubrir las inmensas debilidades en las casillas blancas.
Por otro lado, la dama negra está demasiado lejos para acudir a la defensa. Es interesante notar que un buen ataque no solo depende del poder de ataque del bando agresor, sino también de la capacidad del bando defensor para movilizar sus defensas. La partida continuó con dama c8, dama f6 jaque, rey h7 y dama f7 jaque. En este momento el jugador con negras se rindió, ya que después de rey h8 y caballo f6 se amenaza jaque mate inevitable en las casillas h7 y g8. Resulta ilustrativo ver la extrema vulnerabilidad del rey de las negras a pesar del poco material restante en el tablero. Creo que esta partida es un ejemplo modélico de cómo jugar este tipo de posiciones con las piezas blancas. Quiero resaltar cómo Karpov preparó, creó y mantuvo el control de la casilla de 5 para finalmente elaborar un ataque contra el rey de las negras. A continuación les dejo los 6 momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.